Bueno, hola a todos, es una alegría poder estar con ustedes una vez más para compartir un estudio, no solamente acerca de la salud física, sino también la salud integral, mental y espiritual. Mi nombre es Irene Pena, yo soy médica, soy pediatra y hoy quiero compartir un tema acerca de algo que quizás en estos momentos muchos de nosotros, quizá la mayoría, estamos atravesando, que es la ansiedad. La ansiedad por saber qué va a pasar, qué es lo que va a venir después, cómo va a avanzar todo lo que está ocurriendo en nuestro planeta. Así que los invito a poder compartir conmigo este estudio y los voy a iniciar con una oración. Así que los invito a acompañarme. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias, Padre, por este hermoso día que nos regalas, por todas tus bendiciones. Y te pido, Padre, que nos acompañes en este momento, que sean tus palabras las que podamos escuchar. Y acompaña a todas aquellas personas que puedan ver este tema y que tú toques sus corazones para que puedan tener la paz que solamente tú puedes darnos a través de tus palabras y tu presencia en nuestras vidas. Gracias por todo, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué hacer en momentos de ansiedad como los que estamos atravesando ahora. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en estos momentos de ansiedad? Vamos a ver un poquito primero a qué se le llama, ¿no? O qué es la ansiedad. La definición, ¿sí? La definición médica de lo que se conoce como ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. También se la puede definir como una angustia que acompaña algunas enfermedades, como ciertas neurosis. Quizá muchas de estas cosas las estamos pasando, ¿no? En estos momentos sentimos gran inquietud, excitación, inseguridad, ¿sí? Angustia. Muchas de estas cosas pueden estar pasando hoy en día por nuestra mente. La ansiedad produce efectos físicos. Muchas personas por este estado mental llegan a sentir miedo, irritabilidad, se sienten agobiadas, presentan trastornos del sueño, insomnio. Se pueden ver otras manifestaciones como temblor o tensión muscular, se contracturan, aparecen contracturas, dolor a nivel del cuello, de la espalda, palpitaciones, ¿sí? Una sensación de palpitaciones rara, sudoración, a veces un malestar en el estómago, el abdomen se siente totalmente revolucionado, ¿sí? Muchas veces eso puede desembocar en trastornos para evacuar, o constipación, o aparece diarrea, sequedad de boca y de todas lo que son las mucosas nasales también. Y en la conducta puede aparecer evitación o la huida de determinadas situaciones. Entonces, en sí lo que se activa cuando uno pasa por un estado de ansiedad es lo que se conoce como respuesta al estrés. Ante una situación de estrés inesperada, cosas que no nos esperábamos realmente que ocurrieran, se libera una hormona, que es el cortisol, y eso desencadena toda una cascada de respuesta, conocida como respuesta al estrés, que baja las defensas, disminuye la inmunidad, ¿sí? Y entonces estamos más expuestos a enfermarnos, ya sea de enfermedades de agresiones externas, estos llámense virus, bacterias, tóxicos que puedan haber en el ambiente, o también desde nuestro mismo organismo pueden aparecer
enfermedades crónicas como la diabetes, el cáncer, la hipertensión, ¿sí? Muchas enfermedades autoinmunes se pueden desencadenar debido a este estado de estrés. Cuando el estado de estrés se cronifica, o sea, todos vamos a pasar situaciones estresantes en la vida, pero acá la clave es cuánto tiempo dura ese estado. ¿Se hace crónico? O sea, no se resuelve. No encontramos cómo manejar esa sensación. Entonces eso es lo que puede llevar a que finalmente esto se haga crónico. Entonces vamos a ver un poquito qué dice la palabra de Dios acerca de la ansiedad. Y esto es lo que muchas personas no conocen, no saben dónde está en la palabra de Dios, mucho menos, ¿sí? Se busca allí la respuesta, quizá se buscan otras alternativas, otras cosas que se nos proponen, y realmente en todas esas otras cosas que quizá uno busca calmar esa ansiedad, no se logra obtener, porque obviamente no la vamos a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Vamos a buscar algunos textos para poder entender un poquito qué es lo que ella dice acerca de cómo manejar la ansiedad. Vamos a buscar Mateo primero 11 y el versículo 28, y ahí vamos a encontrar en este pasaje de la Biblia lo que el mismo Jesús nos dice acerca de esto, ¿no? Él dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ir a Jesús, ¿sí? Y ahora vamos a ver de qué manera podemos ir, porque esa es la forma más sencilla de poder obtener la tranquilidad y poder sobreponernos a ese estado de ansiedad. En Primera de Pedro, el capítulo 5 y el versículo 7, vamos a encontrar también una palabra de total ánimo hacia nosotros cuando estamos pasando por situaciones de este estilo. Acá dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que todo eso que nos está agobiando, que nos está generando esa sensación de angustia, bueno, anda a Jesús y déjalo en Jesús, porque Él cuida de nosotros, Él se preocupa por nosotros. Entonces no tenemos por qué tener esa sensación por mucho tiempo, ¿sí? Debemos dejarla en Él y que Él se ocupe de ella. En Hebreos 3:12 se nos amonesta o se nos ofrece una especie de advertencia, ¿sí? En Hebreos el capítulo 3 y el versículo 12 vamos a encontrar, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que no haya incredulidad en nosotros. Y hoy vamos a analizar una historia en la cual vamos a encontrar cosas que nos reflejan a nosotros hoy en día, ¿sí? Cosas que nos están realmente mostrando que todo lo que nosotros podamos estar pasando hoy, ya otros lo han pasado antes, y tenemos un ejemplo para que podamos sobrellevarlo de una manera más sencilla. En Salmo 103, los versículos del 1 al 2, la palabra de Dios nos recomienda qué podemos hacer cuando sentimos esa ansiedad, ¿sí? Cuando se nos vienen a la mente esos pensamientos de angustia. Este salmo dice así: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él que sana todas las dolencias. Entonces,
¿Qué pasa? Cuando nosotros llegamos a ese momento en el cual nos enfrentamos a algo que nos genera mucha angustia, miedo, inseguridad, incertidumbre, lo que debemos hacer es bendecir, alabar, agradecerle a Dios. Agradecerle porque por los problemas que están viniendo, por las cosas que estamos pasando, agradezcamos, busquémosle lo bueno a todo esto, porque nada de las cosas que pasemos van a ser porque sí, porque Dios es el que tiene cuidado de nosotros. Y recordemos todas esas bendiciones, dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Por lo tanto, si Él está al control de eso, está al control de todo. Él ya lo estuvo antes en nuestra vida y lo vuelve a hacer hoy en día. Entonces yo quiero llevarlos en el tiempo al capítulo 15 del libro de Éxodo y vamos a leer un breve relato en el cual vamos a tener al pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que recién había salido de Egipto, ¿sí? El pueblo de Israel había estado durante aproximadamente 430 años como esclavo en Egipto. El Señor, ¿no? Dios lo libera de la esclavitud después de muchas maravillas que hace entre el pueblo de Dios y con los egipcios. Y la última y gran maravilla es la de la apertura del Mar Rojo y la muerte de los egipcios, que eran quienes los venían con intenciones de volver a esclavizar. Entonces, ellos habían visto todo esto, habían salido y después se les presenta un desafío enorme, que es ese caminar hasta Canaán. Canaán era esa tierra prometida, que no, es una figura de la Canaán celestial a la que todos estamos caminando, y ellos ni bien salen, cruzan el Mar Rojo, empiezan su camino bordeando el desierto y llegan a un lugar bastante sedientos. Hacía bastante que no encontraban fuentes de agua, ya se les había acabado el agua que habían llevado de reserva, y entonces se encuentran con este panorama que vamos a leer en Éxodo, el capítulo 15, versículos 22 al 27, que dice así: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Ellos salen, se les empieza a acabar el agua, ¿sí? Empiezan ese camino por el desierto, duro, imagínense, con sus ganados, con sus hijos, un camino largo, bastante incertidumbre de cómo sería esa tierra, a dónde iban, un montón de cosas que se les habrán cruzado por su mente, y llegan a un lugar que Moisés ya conocía, porque él conocía la zona, él había cruzado ese desierto cuando escapa de Egipto, y llegan a un lugar donde había agua, pero él sabía que esas aguas no eran de consumo para un humano, porque eran aguas amargas. No sabemos qué tendrían, pero el sabor era agua que no se podía tomar. Entonces
Él sabía que su pueblo se iba a encontrar con esto y realmente cuando escucha los gritos de alegría del pueblo de que habían encontrado agua, se llenó de tristeza porque él sabía que se iban a chasquear. Cuando toman el agua y se dan cuenta que eran aguas amargas, ocurre lo que dice el versículo 24, que es: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Ellos culparon a Moisés de haberlos llevado hasta ahí, sabiendo que no había agua. Empezaron a pensar: ¿y Dios cómo nos va a calmar esa sed nuestra en el desierto? Y ahí empezaron todos los ataques a su mente, ¿no? De todas las cosas malas que podían llegar a pasar. Entonces ocurrió lo que hizo Moisés, que fue acudir a Dios. Lo que ellos no pudieron hacer por la tristeza, la amargura, la sensación de que le faltaba algo necesario, lo hizo él, que fue acudir a Dios y orar y clamar a Jehová. Y ahí fue que ve ese árbol y lo echa a las aguas, y las aguas se vuelven aguas potables y dulces, ¿sí? Ese fue otro de los milagros que hizo el Señor. Entonces vamos a encontrar en el libro Patriarcas y Profetas, yo les recomiendo que lean el capítulo titulado Del Mar Rojo al Sinaí, que es un capítulo que realmente les va a ayudar mucho en estos momentos, porque si nos identificamos con el pueblo de Israel en todas estas cosas, vamos a ver cuánto nos parecemos cuando vienen los momentos de adversidad, ¿no? Entonces dice que con el corazón desfalleciente oyó el regocijado grito: agua, agua, que resonaba por todas las filas. Los hombres, las mujeres y los niños con alegre prisa se agolparon alrededor de la fuente, cuando un grito de angustia salió de la hueste. El agua era amarga. En su horror y desesperación reprocharon a Moisés por haberlos dirigido por ese camino, sin recordar que la divina presencia, mediante aquella misteriosa nube, era quien los había estado guiando tanto a él como a ellos mismos. En su tristeza por la desesperación del pueblo, Moisés hizo lo que ellos se habían olvidado de hacer. Imploró fervorosamente la ayuda de Dios. Entonces Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Olvidarse de lo que Dios hace por nosotros es lo primero que el enemigo va a usar para que entremos en desesperación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ante un estado, una situación estresante que nos angustie, es acordarnos de lo que ya el Señor hizo por nosotros en nuestra vida. Sea que hasta ahora hayamos sido creyentes o no. No importa si el Señor te hizo llegar hasta donde estás, si ahora estás escuchando esto o es la primera vez que lo escuchás, es porque Él en su misericordia hizo que llegues hasta acá. Entonces, todo lo que Él hizo antes, primer principio para poder atravesar la ansiedad, es no olvidarnos de cómo Él nos dirigió hasta ahora y todo lo bueno que Él ha hecho por nosotros. Después aparece otro detalle muy interesante en estos versículos, del capítulo 15, que es el tema de la salud y de los estatutos y las ordenanzas del Señor, que no son más que las leyes de Dios, ¿sí? Esa figura o ese reflejo que muestra cómo es el carácter de Dios, ¿sí? Sus leyes, que es lo que hoy en día está en controversia en todo el mundo. La promesa de salud en medio de la tribulación, en medio de la peor circunstancia que pueda haber en el mundo, el Señor nos promete que nos va a dar salud. La promesa de salud en medio de la escasez y de las posibles enfermedades que pudiesen afectarlos fue una de las cosas que el Señor les da al pueblo de Israel. Todo esto estaba relacionado en prestar atención a sus estatutos y ordenanzas, es decir, a la ley divina.
Si la ley de Dios está en nuestra mente, está en nuestro corazón, y nos disponemos en las manos de Dios para observarla, entonces ¿qué va a venir? De la ansiedad vamos a pasar a tener tranquilidad y paz. Por eso lean la palabra de Dios, no miren tanta noticia, lean la palabra de Dios. De las cosas se van a enterar igual, no es necesario estar sobreinformados, sino dispongamos esos momentos que ahora tenemos, tan preciosos que Dios nos está regalando, para atesorar la palabra de Dios, porque es la única que nos va a mantener firmes en los momentos que van a venir sucesivamente, día a día. Vamos a leer Proverbios 3, el versículo 5 al 8, que también es un texto conocido y que es una promesa para aquellos que se dediquen a observar y a leer y atesorar los mandamientos y las leyes de Dios. Proverbios 3, versículos 5 al 8, dice así: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué es lo que va a ser medicina para todo nuestro organismo? No ser sabios en nuestra propia opinión, no creer que nosotros somos los que sabemos las cosas, sino temer a Jehová, ¿sí? Reconocerlo, y reconocerlo es reconocer su ley. Entonces, otra de las cosas es estar ocupados. Si nosotros ahora no aprovechamos el tiempo que tenemos para estar ocupados, para hacer las cosas que quizá antes, porque estabas muy ocupado con tu trabajo, con las cosas del día a día, no las podías hacer, y ahora tenés un tiempo libre, que seguramente todos lo estamos teniendo. Ese tiempo libre no es para derrocharlo, acostarnos tarde, quedándonos mirando cosas en internet, sino ocuparlo, trabajar, tratar de, en la posibilidad que tengamos de movernos, de hacer alguna actividad física, ¿sí? El que tiene un pedacito, aunque sea una terraza, aunque sea con macetas, bueno, empieza a probar cómo podría plantar alguna semilla, hacer esa mini huerta que quizá siempre la quisiste hacer y no pudiste, estudiar la palabra, ¿sí? Practicar hacer alguna receta, quizá nunca hiciste, nunca te animaste, podés practicar, cocinar tu propio pan. Todo eso va a ocupar nuestra mente en otras cosas y nos va a ayudarnos a enfocarnos en las cosas que Dios quiere que nos enfoquemos. Estudien acerca de la obra médico-misionera, cómo se puede hacer, qué se puede hacer, y van a ver que se les va a abrir un abanico de muchas cosas para poder hacer ya desde ahora, por más que no puedan relacionarse con otras personas directamente, ¿sí? En Eclesiastés 5:12 dice: dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco. O sea, el trabajador es aquel que se ocupa durante el día, ¿sí? Que tiene un día ocupado y no un día en el cual despilfarró las horas en hacer cosas ociosas, ¿sí? Entonces es importante el descansar, y ese sueño sereno lo va a tener aquel que trata de hacer la voluntad de Dios, y Dios ayuda a aquel que procura hacerlo, ¿sí? Entonces debemos estar más que nunca hoy en armonía con la ley de Dios. A la armonía con la ley de Dios, que lo vamos a ir viendo en otros temas sucesivos que vamos a ir presentando, no solamente tiene que ver con lo que quizá muchos conocemos o no conocemos de la ley, sino que fíjense lo que dice esta declaración que está en Consejos sobre el régimen alimenticio, un libro de Ellen White, en la página 17,
que es la siguiente: Dios es tan ciertamente el autor de las leyes físicas como lo es de la ley moral. Su ley está escrita con su propio dedo sobre cada nervio, cada músculo y cada facultad que ha sido confiada al hombre. En cada célula de nuestro cuerpo está escrita la ley de Dios, ¿sí? Esas leyes son las que rigen nuestro organismo, son las que a través de la cual vamos a tener salud. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta las leyes de Dios, no vamos a saber cómo tenemos que comer, qué tenemos que comer, cada cuántas horas tenemos que comer, qué líquidos debemos beber, cómo tenemos que dormir, qué debemos leer, qué debemos ocupar nuestro tiempo, cuánta agua tengo que tomar, cuánto sol debo tomar, ¿sí? Todas esas cosas son parte de las leyes físicas. Esas leyes físicas están estrechamente relacionadas con la ley de Dios, la ley moral que dice esta declaración de Ellen White, que están impresas en cada una de nuestras células. Entonces, si nosotros no observamos estas leyes, tampoco vamos a poder tener salud, ¿sí? Y tampoco vamos a poder, si no confiamos en nuestro Salvador, poder desechar esa ansiedad, todo ese estado de estrés que nos baja las defensas, ¿sí? Entonces, volviendo al relato de el pueblo de Israel en las aguas de Mara, les voy a leer otros fragmentos de ese capítulo que me parecen muy, muy interesantes y que van hacia lo que estamos pasando. Y es que, bueno, cuando ellos salen de ustedes pueden leer el capítulo 16, que es el que continúa a este episodio, en el cual ellos, bueno, pueden saciar su sed gracias a la intervención de nuestro Dios a través de Moisés, y siguen camino. Y en ese camino, sus provisiones alimenticias, dice acá Patriarcas y Profetas, en la página 264, se empezaron a agotar. Había escasez de hierba en el desierto y sus rebaños comenzaban a disminuir. ¿Cómo podía suministrarse alimento a esta enorme multitud? Las dudas se apoderaron de sus corazones y otra vez murmuraron. Hasta los jefes y ancianos del pueblo se unieron para quejarse contra los caudillos nombrados por Dios. Ojalá hubiéramos muerto a manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces empezaron las murmuraciones nuevamente, empezó la incertidumbre. ¿Cómo vamos a alimentarnos? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo va a seguir toda esta situación ahora en nuestro país, en el mundo? ¿Cómo vamos a avanzar? Y el pueblo de Israel estuvo en una situación muy similar. Estaba en un desierto, no sabían de dónde iba a salir ese alimento. Todo el tiempo se olvidaban de lo que Dios había hecho ya por ellos constantemente. Y recordaban las ollas de carne, ¿sí? Todos aquellos malos hábitos que ellos habían tenido hasta hace muy poco tiempo, era lo que se les venía a la mente. Y a ustedes les va a pasar que si ustedes quieren adecuarse a la ley de Dios, tenemos que empezar a tomar en serio esto y empezar a hacerlo realmente de forma estricta, porque nuestro Señor nos está preparando para que cuando vengan cada vez cosas más complejas, nosotros podamos pasarlas. Es importante porque si queremos o decimos, bueno, no importa, yo tengo tal cosa, tal hábito, me cuesta mucho dejar ciertas prácticas que tengo de alimentación o de no hacer ejercicio o dormir hasta cualquier hora, y no cambio estos hábitos, no los vamos a poder cambiar después de la noche a la mañana. Miren lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos enseguida, ante una situación de estrés, se acordaron de las ollas de carne. Fíjense, recuerden que esto, bueno, es un símbolo de esa alimentación que tenían en Egipto, ¿no? Que no era la que Dios
les había dado en el Edén. Y esto es lo que les va a pasar a ustedes siempre. Ante una situación de estrés, el que había dejado de fumar, vuelve a fumar. El que había dejado de tomar café, vuelve a tomar café. El que se quedaba hasta cualquier hora a la noche porque mirar otras cosas que les hacían olvidar esa situación de estrés, lo va a volver a hacer. Porque nosotros, el consuelo, ¿en dónde lo estamos encontrando? En todas esas cosas y no en Dios. Entonces, cuando nosotros nos consolamos en estas cosas que son dañinas para nuestro organismo, pero que ya nuestro cuerpo está acostumbrado a que todo esto genera hormonas de bienestar, de felicidad, vamos a acudir a eso. Entonces, qué importante es que ya desde ahora nosotros tomemos la decisión de hacer los cambios. Y las provisiones se fueron acabando. Dice, hasta entonces no habían sufrido de hambre, sus necesidades habían sido suplidas, pero temían por el futuro. No podían concebir cómo esta enorme multitud podría subsistir en su viaje por el desierto, y en su imaginación veían a sus hijos muriendo de hambre. El Señor permitió que se vieran cercados de dificultades y que sus provisiones alimenticias disminuyeran, para que sus corazones se dirigieran hacia el que está, al que hasta entonces había sido su libertador. Si en su necesidad clamaban a Él, les otorgaría señales de su amor y cuidado. Les había prometido que si obedecían sus mandamientos, ninguna enfermedad los afligiría, y fue una muestra de incredulidad suponer que ellos o sus hijos morirían de hambre. Estoy segura que a alguno de ustedes, en estas circunstancias por las que estamos pasando, se les ha cruzado esto por la mente, ¿sí? Lo digo en general, por todos nosotros, especialmente aquellos que tienen hijos, seguramente que esto puede haber cruzado por sus mentes, ¿sí? No somos muy distintos del pueblo de Israel, no nos diferencian tantas cosas, pero si el Señor había estado con ellos hasta ese momento, ¿no iba a estarlo después? Eso es lo que tenemos que pensar. Si el Señor estuvo con nosotros hasta acá, ¿no nos va a seguir acompañando? Por supuesto que sí. Por lo tanto, nada de lo que nos pueda llegar a pasar va a estar fuera del alcance de lo que Dios quiera para nosotros, simplemente para que aprendamos y pasemos la prueba. Nada Él va a permitir que nosotros no podamos pasar. Y no nos va a dejar sin suplir nuestras necesidades. Soportar todo con la alegría en el Señor. Este es otro principio que está en este capítulo. Si en vista de todo lo que había hecho por ellos, hubieran tenido fe en Él, habrían soportado alegremente las incomodidades, las privaciones y hasta los verdaderos sufrimientos, pero no estaban dispuestos a confiar en Dios más allá de lo que podían presenciar en las continuas evidencias de su poder. Olvidaron su amarga servidumbre en Egipto, olvidaron las bondades y el poder que Dios había manifestado en su favor al liberarlos de la esclavitud. Olvidaron cómo sus hijos se habían salvado cuando el ángel exterminador dio muerte a todos los primogénitos de Egipto. Olvidaron la gran demostración del poder divino en el Mar Rojo. Olvidaron que mientras ellos habían cruzado con felicidad el sendero abierto especialmente para ellos, los ejércitos enemigos, al intentar perseguirlos, se habían hundido en las aguas del mar. Veían y sentían tan solo las incomodidades y pruebas que estaban soportando, en lugar de decir, Dios ha hecho grandes cosas con nosotros, ya que habiendo sido esclavos nos hace una nación grande. Hablaban de las durezas del camino y se preguntaban cuándo terminaría su tedioso peregrinaje. ¿Qué es lo que todos estamos diciendo ahora? ¿Cuándo se termina todo esto? ¿Cuándo se termina la cuarentena? ¿Cuándo vuelve toda la normalidad? ¿Será que no se nos cruzó a todos por la cabeza esto? ¿Será que no estamos recordando todo lo que Dios hizo por nosotros hasta ahora? ¿Será que lo único que estamos pensando y hablando es acerca de nuestras incomodidades y las pruebas que estamos soportando? ¿Y no estamos agradeciendo
y confiando en el poder de Dios, si nosotros cambiamos eso y vemos las cosas de otra forma, vamos a empezar a agradecer en las peores circunstancias que nos toquen vivir. Y esa va a ser la clave para poder pasar todo lo que venga después. Agradecer y recordar. Otra de las cosas que ellos pasaron fue hacer crónica esa ansiedad, ¿sí? Iba y venía, como el trastorno de ansiedad, va y viene. Dice que cuando se los coloca, hablando de las personas que responden de esta manera a la ansiedad, cuando se los coloca en situaciones estrechas, murmuran contra los medios que Dios eligió para purificarlos. Aunque se suplan sus necesidades presentes, nadie puede decir que el Señor no lo está acompañando y que no sigue supliendo sus necesidades diarias. Hablando de nuestros casos, ¿no? Sabemos que hay personas que la están pasando mal, quizá no tienen para comer, a las cuales debemos ayudar y debemos no estar pensando en nosotros y en lo que nos falta a nosotros, sino empezar a darnos más, no comprar para acumular y guardar, sino al contrario, comprar para dar. Si puedo y tengo la posibilidad, para compartir con otro. Dice, aunque se suplan sus necesidades presentes, muchos se niegan a confiar en Dios para el futuro y viven en constante ansiedad por temor a que los alcance la pobreza y que sus hijos tengan que sufrir a causa de ellos. Los obstáculos que encuentran, en vez de guiarlos a buscar la ayuda de Dios, única fuente de fortaleza, los separan de Él, porque despiertan inquietud y quejas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Constante ansiedad porque vamos a empobrecernos, porque nos vamos a quedar sin provisiones, porque va a pasar esto, aquello, nuestros hijos. No, ¿sí? Esto es algo que si el Señor está permitiendo que pasemos es para purificarnos, ¿sí? Para hacernos mejores. Y no debemos dejarnos abrumar por la ansiedad. En Patriarcas y Profetas, en el mismo capítulo, en la página 266, sigue diciendo: no debemos abandonarnos a la ansiedad que nos irrita y desgasta, y que en nada nos ayuda a soportar las pruebas. ¿Qué hace la ansiedad? Nos irrita y nos desgasta, como vimos al comienzo. No nos ayuda a pasar la prueba la ansiedad. Dice, no debe darse lugar a esa desconfianza en Dios que nos lleva a hacer de la preparación para las necesidades futuras el objetivo principal de la vida, como si nuestra felicidad dependiera de las cosas terrenales. No es voluntad de Dios que su pueblo esté cargado de preocupaciones, pero nuestro Señor no nos dice que no habrá peligros en nuestro camino. ¿Vamos a tener dificultades? Las vamos a tener, las estamos teniendo hoy en día a estas dificultades. Nadie nos está diciendo que no van a aparecer y que no vamos a tener que pasar por cosas difíciles. Pero no nos tenemos que abandonar a ese estado de ansiedad, porque eso nos irrita, nos desgasta, nos puede llegar hasta enfermar. Darle lugar a la ansiedad y abandonarnos a ella es igual a decir que no confiamos en Dios. Y si no confiamos en Dios, quiere decir que no lo conocemos. Entonces, busquémoslo para conocerlo y de esa manera experimentemos ahora esa presencia de Dios. Esa que ya experimentamos, afiancémonos y empecemos a pedirle a Dios y ver cómo Él responde nuestras oraciones y nos demuestra todo el tiempo, como hacía con el pueblo de Israel, que Él estaba presente, que Él no se había olvidado de ellos y que no los iba a dejar. Así como había hecho todas esas maravillas para sacarlos de Egipto, iba a continuar acompañándolos hasta llegar a Canaán. Lo mismo para nosotros. Y fíjense lo interesante que dice, que esa desconfianza en Dios nos lleva a hacer de la preparación para las necesidades futuras el objeto principal de la vida. Entonces estamos preocupados porque nos va a faltar tal cosa o porque no vamos a tener tal otra. Y enseguida vamos y actuamos de esa forma. Lo digo hablando en primer lugar, no lo digo como
yo fuera de esto, ¿no? Porque acá nadie está exento de haber reaccionado de alguna manera, quizá como estaba guardado en su corazón, y ante la prueba es donde se desnuda o se muestra realmente dónde están nuestras debilidades. Entonces, si a alguno le pasó todo lo que acabo de leer, no es para que se sienta mal, sino para poder reconocer que realmente somos humanos, que estamos en ese camino como el pueblo de Israel y que necesitamos afianzarnos más de Dios para poder hacernos lo que se llama participantes de esa naturaleza divina, que es tomar en cuenta las leyes de Dios, tanto las morales como las físicas, que son las que van a regir nuestro organismo, van a mantener nuestra mente sana, limpia, para poder llevar adelante la obra de Dios y hacer las obras de Dios, ¿sí? Que solamente las hacemos creyendo. Debemos creer en Dios y a su vez Él nos va a hacer actuar y obrar en consecuencia de esto, ¿sí? Entonces, no hacer el objeto principal de nuestra vida las necesidades futuras. Hagamos el objeto principal de nuestra vida conocer a Dios, al verdadero Dios, y conocer cuál es su carácter a través de su ley. Leamos su palabra, dediquémonos a estudiar su palabra ahora en estos momentos difíciles y que eso sea lo que llene nuestra vida. No digo que no debemos, como decía, aprender acerca de la obra médico-misionera, qué tratamientos yo puedo aprender a hacer en casa, tratamientos de hidroterapia, qué alimentos pueden ayudar a mejorar mi salud, qué puedo hacer ante una emergencia, fiebre, cosas que nos ocurren diariamente, cómo plantar, cómo cultivar, cómo vivir fuera de las ciudades. Todo eso es una preparación para las necesidades futuras. No digo que no debemos hacerlas, sino acá está hablando de la preocupación acerca de qué voy a comer, de con qué me voy a vestir, lo que dice nuestro Salvador, que no debe ocupar nuestra mente, ¿sí? Eso no debe estar como parte de lo que nos genere ansiedad, ¿sí? Entonces nuestro Señor dice que va a haber peligros en el camino, pero su voluntad no es que estemos recargados de preocupaciones, ¿sí? Sino que nos dejemos en sus manos. Y ya terminando esta meditación, este tema acerca de la ansiedad, ¿dónde podemos encontrar esa verdadera paz? Primero recuerden que el pueblo de Israel, una vez que sale de Mara y que entra al desierto y aparecen de vuelta estas ansiedades sobre cómo iban ellos a alimentarse en el desierto, reciben, después de esa exhortación a tener en cuenta las leyes de Dios y cumplirlas, porque de esa forma ellos iban a evitar las enfermedades, se les da un alimento que era el alimento que Dios quería que ellos recibieran, y fue con lo que Dios los alimentó durante 40 años, que fue el maná. El maná, vamos a ver ahora, vamos a leer algunos textos bíblicos, tiene connotaciones reales y espirituales, ¿sí? Así como Dios le prometió y condujo a su pueblo cuando ya los alimentos eran imposibles obtenerlos de otra forma, dándoles pan del cielo, también va a estar velando por nuestras necesidades cuando quizá se haga más difícil obtener alimentos, ¿sí? Es importante, si ustedes leen después Éxodo 16, aquellos que no conocen y los que conocen la historia es bueno repasarlo, que ellos recibían una ración diaria, no recibían, no debían juntar de más para acumular, ¿sí? Ese es otra digamos, principio que sacamos de este relato del peregrinaje del pueblo de Israel, que es que Dios nos da todos los días y suple nuestras necesidades día a día. No nos tenemos que preocupar por el mañana, ¿sí? El mañana Dios lo va a proveer. Nosotros debemos hacer
lo que nos toca hacer, pero no angustiarnos por si mañana voy a tener o no, entonces acumulo para mañana. No, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nos preocupemos por el día a día y que demos, no estemos tan preocupados por nosotros y tener nosotros o nuestros hijos, sino compartir y dar. En Isaías 33:16, estas son promesas para nosotros en estos últimos días, así como el pueblo de Israel recibió su maná diario, su alimento diario, a nosotros se nos promete lo mismo. Dice, este habitará en las alturas, ¿sí? Podríamos leer el 15 y 16. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, éste habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Y el 17 dicen, tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Fíjense qué promesas. Primero, habla de aquellos que observan la ley de Dios, por lo tanto tienen todas esas características que leímos. ¿Y qué va a hacer este? Dice que va a tener un lugar de refugio, fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas estarán seguras. Ellos verán al rey, dice, tus ojos verán al rey en su hermosura y verán la tierra que está lejos, ¿no? Qué promesa, realmente creo que esta es una de las promesas más que nos podemos llevar hoy, ¿no? De este estudio. En Salmo 78 es donde ahí David nos dice, Salmo 78, versículos 24 y 25, hablando del pueblo de Israel, dice, Él hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarlos, no les dio, bueno, esa ración diaria era poquito y se quedaban con hambre, no, quedaban totalmente saciados, tenían todo lo que ellos necesitaban para su sustento. Y ese trigo de los cielos, también Elena de White, ahí en el Patriarcas y Profetas, en este capítulo que leímos, habla que era pan de los ángeles o pan traído por los ángeles, ¿sí? Entonces, así como los ángeles sustentaron al pueblo de Israel en el desierto, también nos va a sustentar a nosotros si es necesario, de la misma forma. Y en Juan 6, 48 al 51, tenemos la aplicación espiritual de que este pan proviene, representaba a nuestro Salvador, ¿sí? Acá tenemos lo siguiente, dice Juan 6, 48 al 51, yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Sí? Tener a Cristo morando en nosotros, sus palabras, que es lo que dice más adelante este texto, las cuales son espíritu y son vida, las palabras que son su espíritu, es la presencia de Cristo real en nosotros. Y en Apocalipsis 2:17, por eso es que tenemos que entender que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, si esas palabras habitan en mí, ese ADN, esa ley de Dios que está grabada en cada músculo, en cada nervio, en cada célula, va a tener ese doble alimento, tanto espiritual, ¿no? Porque nuestra mente maneja todo el cuerpo, sino también nuestro alimento físico. Sí, vamos a tener un alimento que es el que Dios quiere y a su vez un alimento mental que va a ir a manejar nuestro
nuestro organismo y no va a estar en controversia, porque a veces queremos leer la palabra, pero no observamos las leyes de Dios en nuestra salud. Entonces hay algo que una vez que lo vemos y entendemos que tiene que haber una coordinación entre las dos cosas, el mensaje se hace completo y podemos ver más a Dios. En Apocalipsis 2:17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ese maná escondido es el que vamos a comer como una promesa de nuestro Padre Celestial a nosotros. Entonces, en Juan 14:27, para terminar, este texto es el que quisiera que, además del de Isaías tan lindo que leímos, quisiera que quede para finalizar, donde dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Con estas palabras de Cristo hacia nosotros, donde nos dice que no se turbe nuestro corazón, que estemos tranquilos, que Él es el que nos va a sustentar, nos va a dar todo lo que necesitemos. Nosotros solamente ahora debemos preocuparnos por incorporar alimentos saludables, hacer una vida que vaya de acuerdo con las normas del cielo y a su vez incorporar el pan de vida, que es la palabra de Dios. Entonces, si esas dos cosas van de la mano, la ansiedad va a desaparecer poco a poco, ¿sí? Vamos a dejar de tener ese temor al futuro, miedo a enfermarnos, miedo, todos esos miedos van a empezar a ir desapareciendo y vamos a poder, en medio de todo esto, estar alegres, felices y tener la paz que solamente Cristo nos puede dar. Así que ese era mi mensaje para ustedes hoy. Espero que pueda serles de bendición. Voy a terminar con una breve oración y bueno, nos estaremos viendo en otra transmisión. Padre Santo, que moras en el cielo, te doy gracias por este hermoso día y momento que nos permitís compartir tu palabra. Te quiero pedir por aquellos que han estado escuchando este tema, para que tú los bendigas, los ayudes a poder pasar estos momentos de profunda ansiedad, de incertidumbre en muchas cosas, pero que sabemos que, como has dejado en tu palabra, tú nos das la paz, una paz que el mundo no entiende, pero que aquel que te busca y puede conocerte, puede experimentar, Señor. Pedimos que muchos puedan conocerte entonces, para que puedan tener esta paz y puedan a su vez tener salud. En el nombre de tu amado Hijo Jesús te pido todo y te lo agradezco, Señor. Amén.